Mi familia tenía una regla sobre las mujeres: el silencio. Creíamos que la voz de una mujer era un veneno. Cuando una chica cumplía 16 años, se realizaba una ceremonia del silencio a medianoche. No era literal, pero usabas un hilo rojo en la muñeca como un recordatorio constante. Si rompías la regla una vez, te encerraban sin comida. 2 veces, te quitaban un diente. Nadie se atrevía a romperla 3 veces. El silencio femenino era una especie de moneda de cambio. El hombre con la casa más silenciosa era el más elogiado en la sociedad. En las reuniones familiares, mis tíos competían como niños mostrando sus cartas de béisbol. Mira, no ha hecho ni un sonido desde enero, se jactaba el tío Dev. El tío Rush, con una sonrisa de suficiencia, respondía: eso no es nada, Priya lleva 2 años. Cuando el médico le hizo una pregunta en su chequeo, solo me señaló a mí para que respondiera. Suena increíble, pero durante mucho tiempo, así eran las cosas. Y yo, por irónico que parezca, era la persona más ruidosa que conocía. Me costaba mantener una conversación sin reírme. Me encantaba cantar a todo pulmón y hacer sonidos extraños con mis amigos. Sabía que si no encontraba una solución pronto, mi vida estaría terminada. Y un día, la solución apareció. Estaba en 7º grado cuando el señor Brown nos dijo que necesitábamos aprender un idioma extranjero. Mis oídos se agudizaron porque el lenguaje de señas americano, ASL, contaba. Verás, mi familia y yo estábamos en Estados Unidos, porque era solo al cumplir los 16 y hacer el voto de silencio cuando te enviaban de vuelta a nuestra tierra natal, donde te obligaban a sentar cabeza y tener hijos. Así que 3 veces por semana me sentaba en la clase de la señorita Brown, aprendiendo a hablar con las manos. La adrenalina me corría por las venas. Si ella les enviaba un solo mensaje de texto a mis padres sobre mi elección de idioma, se darían cuenta de lo que tramaba y mi vida terminaría. Ni siquiera sabía qué iba a hacer con las lecciones, porque nadie a mi alrededor hablaba ese idioma. Pero entonces llegó la cena de Diwali. Todos nuestros parientes volaron desde la tierra natal para cenar en nuestra casa. Se suponía que era el momento más feliz del año, pero durante la comida noté a Priya sentada sola al final de la mesa. Las lágrimas le corrían silenciosamente por el rostro y no podía decir por qué. Tenía 17 años, llevaba un año en silencio. Cuando nadie miraba, le entregué un vaso de agua con una nota en la mano. Encuéntrame junto al cobertizo del jardín. Trae a tu hermana. Le dije a todos que noté que su sari estaba arrugado y que iba a enseñarle a doblarlo correctamente en el cobertizo. Así empezó todo. En cada reunión familiar, mientras los hombres veían cricket y las mujeres silenciadas servían la comida, las chicas más jóvenes y yo nos reuníamos, desesperadas por evitar nuestro destino. Les enseñé las letras primero, luego las palabras, y luego teníamos conversaciones enteras fluyendo entre nuestros dedos. Nos volvimos creativas con los lugares de práctica, haciendo señas mientras lavábamos los platos, con nuestras manos escondidas en el agua jabonosa. Desarrollamos nuestros propios gestos secretos. Un movimiento de muñeca significaba «él viene». Un roce de pulgar significaba «guarda esta conversación para más tarde». Para cuando cumplí 15 años, teníamos una red completa, 12 chicas entre los 9 y los 15 años, todas fluidas en un idioma que nuestros padres y hermanos no podían entender. Las mujeres mayores lo notaron, pero no dijeron nada. Otras empezaron a aprender observándonos. Todo se vino abajo en la boda de mi prima Anjali. Tenía 15 años y se casaba con un hombre de 65, que la había elegido específicamente por su silencio bien entrenado. Íbamos por la mitad de la ceremonia cuando noté que su hermana de 11 años me miraba fijamente. Cuando miré sus manos, hizo señas. Él le pega. Me mostró los moretones. Vi a Anjali parada allí con su sari rojo de boda, incapaz de oponerse a su propio matrimonio. Algo en mí se rompió. Mientras él comenzaba el voto final, me levanté y hablé, pero esta vez no fue en lenguaje de señas. Fue en voz alta. Ella no quiere este matrimonio. Él la ha estado lastimando. El rostro de mi madre se puso blanco como un fantasma. Hubo jadeos a mi alrededor. La habitación explotó. 200 invitados mirando mientras rompía la regla cardinal. Mi padre me agarró del brazo, siseando sobre la vergüenza y las consecuencias, pero se congeló en seco porque otras 6 chicas se levantaron, algunas hablando por primera vez en años. «¡Sabemos de los golpes!», exclamó una. «¡Esto es ilegal!», gritó otra. Fue entonces cuando escuché sirenas afuera. Por la ventana, vi 2 coches de policía y una furgoneta de servicios de protección infantil, CPS. Alguien los había llamado por un matrimonio en curso. Nunca descubrí quién. La policía entró y comenzó a hacer preguntas. Separaron a Anjali de los demás, llevándola a un rincón tranquilo. El novio trató de escabullirse por la puerta trasera, pero un oficial lo detuvo. Mi padre seguía apretándome el brazo con más fuerza, dejándome marcas que se pondrían moradas más tarde. Los otros hombres les gritaban a sus hijas que habían hablado, sus rostros rojos de ira. Los trabajadores de CPS llevaron a Anjali a otra habitación. Pude ver por la puerta cómo le examinaban los brazos. Estaba llorando y asintiendo, finalmente capaz de contar su verdad. Uno de los trabajadores tomaba fotos de los moretones. La policía comenzó a anotar nombres y a pedir identificaciones.
su presencia haciendo que el aire se sintiera eléctrico de tensión. Mi tío Dev se abrió paso entre la multitud y agarró a su hija por el cabello. Ella gritó, y un oficial de policía intervino de inmediato separándolos. Eso empeoró todo. Ahora nos miraban a todos más de cerca. Los hombres no podían disciplinar a sus hijas con las autoridades allí, y su frustración era palpable. El oficial principal anunció que estaban cerrando la boda. Dijo algo sobre investigar informes de abuso y matrimonio infantil. El novio, viendo que la policía ahora estaba ocupada con el creciente caos de familias discutiendo y oficiales tratando de mantener el orden, se escabulló durante la conmoción. Nadie trató de detenerlo esta vez. Mi padre me arrastró hacia el coche. Su agarre nunca se aflojó. No decía nada, pero podía sentir su ira irradiando en oleadas. Mi madre nos siguió, aferrándose a sus cuentas de oración tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No me había mirado ni una sola vez desde que hablé. Las otras familias también se iban, arrastrando a sus hijas. El estacionamiento era un caos de puertas que se cerraban de golpe y motores que aceleraban. En el coche, los nudillos de mi padre estaban blancos sobre el volante. Dijo que yo había destruido la reputación de nuestra familia, que nunca más podríamos mostrar la cara. Dijo que los otros hombres nunca más lo respetarían. Mi madre solo seguía rezando en voz baja, las palabras en sánscrito apenas audibles. Miré por la ventana e intenté no llorar, viendo las luces de la ciudad desdibujarse. En casa, me llevó directamente a mi habitación. Me quitó el teléfono y la computadora portátil, metiéndolos en sus bolsillos. Dijo que me quedaría allí hasta que descubriera qué hacer conmigo. La puerta se cerró con llave desde afuera con un clic que sonó definitivo. Lo escuché bajar furioso y empezar a hacer llamadas. Su voz se extendía por el suelo. A través de la rejilla de ventilación, pude escucharlo hablar con mis tíos. Les advertía sobre la policía haciendo preguntas. Les dijo que mantuvieran a sus hijas lejos de la escuela por unos días, hasta que las cosas se calmaran. Mencionó algo sobre una reunión familiar de emergencia en la casa del abuelo. Intenté dormir, pero no dejaba de pensar en Anjali. Me preguntaba dónde la habían llevado, si ahora estaba a salvo. Esperaba que estuviera a salvo. Pensé en las otras chicas que hablaron. Sus padres probablemente estaban haciendo lo mismo que el mío, encerrándolas como secretos peligrosos. Alrededor de la medianoche, escuché un suave golpe. Mi tía Mira se deslizó adentro con un plato de comida, arroz y dal todavía calientes. Ella era una de las mujeres silenciadas, pero me tocó la cara suavemente. Señaló la comida y luego su corazón. Entendí. Estaba orgullosa de mí, aunque nunca pudiera decirlo. Sacó su teléfono y me mostró mensajes. Mis primas se enviaban mensajes de texto en un chat grupal que yo no conocía. Me agradecían por haber hablado, pero también tenían miedo. Algunas de ellas ya estaban encerradas en sus habitaciones también. Sus padres estaban furiosos, amenazando con enviarlas de vuelta temprano. Mi tía se fue tan silenciosamente como llegó. Comí la comida e intenté pensar con claridad. Sabía que esto era solo el comienzo. Los hombres se reagruparían y trazarían un plan. Siempre lo hacían cuando su autoridad era desafiada. Encontrarían una manera de reafirmar el control. A la mañana siguiente, mi padre abrió mi puerta al amanecer. Me dijo que me vistiera con mi mejor sari, el azul con bordados dorados. Íbamos a la casa de mi abuelo. Todos los hombres estarían allí para el consejo. Sabía que esto era malo. El abuelo fue quien inició la tradición del silencio en nuestra familia hace 3 generaciones. El viaje duró 2 horas por sinuosas carreteras rurales. Mi padre no habló en todo el camino. Mi madre también vino, pero se sentó atrás, todavía aferrándose a esas cuentas de oración. Observé cómo la ciudad se convertía en campo, los edificios dando paso a campos y bosques. Mi abuelo vivía en una casa grande, lejos de todos, aislada e imponente. Cuando llegamos conté 20 coches en la entrada. Todos mis tíos estaban allí. Algunos primos que no había visto en años habían conducido durante la noche para asistir. Solo los hombres, sin embargo, estaban reunidos en la sala principal, sentados en círculo sobre cojines. Mi abuelo se sentó en su silla como un rey presidiendo la corte. Me hicieron pararme en medio del círculo. Mi abuelo me pidió que me explicara. Le conté sobre los moretones de Anjali, manteniendo mi voz firme. Dije que el matrimonio estaba mal, que ella era solo una niña. Él se rió y dijo que yo era demasiado joven para entender nuestras costumbres, que había sido corrompida por las ideas americanas. El interrogatorio duró horas. Preguntaron quién me enseñó a ser tan irrespetuosa. Querían nombres de cada chica que sabía lenguaje de señas. Seguí diciendo que solo hablé de Anjali, nada más. Mi tío Raj se levantó y dijo que yo estaba mintiendo, que había envenenado la mente de todas sus hijas. Su rostro estaba rojo de ira, las venas abultadas en sus sienes mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La habitación se sentía sofocante. Mi abuelo se sentó a la cabecera de la larga mesa de madera, con los dedos entrelazados frente a él. Los otros hombres, mi padre, mis tíos, varios primos varones lo suficientemente mayores como para tener voz en los asuntos familiares,
formaban un semicírculo a mi alrededor. La luz superior proyectaba sombras duras en sus rostros, haciéndolos parecer extraños en lugar de familia. Luego empezaron a traer a mis primas, una por una. Primero fue Priya, mi hermana menor, Kavya, con solo 12 años. Temblaba como una hoja. Su pequeño cuerpo se perdía en un salwar kameez que le quedaba grande. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban ahora dilatados por el terror. Mi abuelo le preguntó si sabía lenguaje de señas. Ella me miró, luego bajó la vista al suelo, con los labios temblorosos. Su padre le dio una palmada en la nuca y le ordenó que respondiera. El sonido resonó en la habitación. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Deseé poder abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero no podía moverme de mi silla. Trajeron a 8 chicas más. Algunas admitieron de inmediato haber aprendido ASL. Sus voces apenas un susurro. Otras intentaron negarlo hasta que sus padres las amenazaron con consecuencias. No quería imaginar a Maya, que tenía 14 años, resistiéndose el mayor tiempo posible, insistiendo en que no sabía nada, hasta que su padre la agarró de la muñeca con tanta fuerza que gritó. La más joven era Asha, de solo 9 años. Ni siquiera entendía por qué estaba en problemas. Solo lloraba por su madre, a quien no se le permitía entrar en la habitación. Su pequeña voz llamaba a mamá una y otra vez, hasta que su padre le ordenó que se callara. Mi abuelo declaró que esto era una infección que necesitaba ser extirpada. Su voz tenía el peso de la autoridad absoluta, la que había gobernado nuestra familia durante décadas. Dijo que todas las chicas que aprendieron lenguaje de señas se someterían a la ceremonia silenciosa de inmediato. No importaba que algunas estuvieran a años de cumplir 16. Dijo, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Los otros hombres asintieron, algunos con entusiasmo, otros con lo que parecía renuencia. No se atrevieron a expresar su opinión. Nos separaron en diferentes habitaciones. A mí me llevaron al sótano, un espacio frío de concreto, con una pequeña ventana cerca del techo, que dejaba entrar la luz suficiente para recordarme que el mundo exterior aún existía. Las paredes eran bloques de cemento sin pintar que parecían absorber cualquier calor. Había un colchón delgado en el suelo que olía a humedad y un balde en la esquina en el que no quería pensar. Mi abuelo dijo que me quedaría allí hasta que aprendiera el respeto adecuado. La puerta era de madera gruesa, con una cerradura pesada que hizo clic con finalidad cuando se fue. La primera noche fue la peor. El suelo de concreto irradiaba frío a través del delgado colchón. Podía oír la casa asentándose encima de mí, crujiendo y gimiendo como si estuviera digiriendo lo que había sucedido. Cada sonido me hacía saltar. Pasos, voces apagadas, puertas que se abrían y cerraban. Me envolví en la única manta áspera que habían dejado e intenté no pensar en arañas o ratones, o en cuánto tiempo planeaban retenerme allí. Durante 3 días me mantuvieron allí abajo. 2 veces al día, alguien traía arroz y agua. El arroz siempre estaba frío, a veces con algunos trozos de dowel mezclados, servido en un plato de acero que resonaba contra el concreto cuando lo dejaban. Nadie me habló. Podía oír pasos arriba, voces apagadas que podrían haber estado discutiendo, o podrían haber sido una conversación normal. Era imposible saberlo a través de las tablas del suelo. A veces oía llantos que podrían haber sido mis primas menores. El sonido me apretaba el pecho con culpa e ira. Hice flexiones y saltos para mantenerme caliente y cuerda. Los conté obsesivamente. 20 flexiones, 50 saltos. Luego comenzaba de nuevo. Recité poesía que había memorizado para la escuela. Canté canciones en voz baja. Practiqué señas de ASL contra la pared donde nadie podía verme. Marqué el paso del tiempo por el pequeño rectángulo de luz solar que se movía por el suelo desde la ventana. Cuando desaparecía cada noche, la oscuridad se sentía absoluta. En la 4ª mañana, oí llegar un coche. El sonido del motor era diferente al de los coches familiares. Reconocí entonces voces que no reconocí. Una mujer preguntando por mí por mi nombre, su tono profesional e insistente. La voz de mi abuelo, suave como la miel, diciendo que tenía gripe y estaba descansando. La mujer insistió en verme. Dijo que era mi consejera de la escuela, la señora Brown, que había venido a buscarme. Mi corazón dio un vuelco con esperanza y miedo simultáneamente. Oí una discusión, la voz de mi abuelo se elevó ligeramente, perdiendo parte de su suavidad controlada. La de la señora Brown se mantuvo firme, usando palabras como denuncia obligatoria y verificación de bienestar. Luego, pasos bajando al sótano, rápidos y furiosos. Mi abuelo abrió la puerta y me siseó que me pusiera presentable. La luz repentina de la escalera me hizo entrecerrar los ojos. Me arrojó un salwar kameez limpio y me dijo que me cambiara rápidamente. Dijo que si intentaba algo, mis primas pagarían el precio. Sus ojos estaban fríos como piedras invernales. Me cambié con manos temblorosas, tratando de alisar mi cabello enredado con mis dedos. La ropa limpia se sentía extraña después de días con el mismo atuendo. Mi abuelo esperó afuera de la puerta,
golpeando con el pie impacientemente. Cuando salí, me agarró del brazo con la fuerza suficiente para dejar marcas y me subió las escaleras a rastras. Me subieron. La señora Brown estaba de pie en la sala de estar con los brazos cruzados, su rostro normalmente cálido ahora con líneas duras. Me miró de arriba abajo, observando mi cabello desordenado y mi piel pálida, las oscuras ojeras debajo de mis ojos. Me preguntó si estaba bien. Asentí y dije que había estado enferma pero que me sentía mejor, la mentira con un sabor amargo en mi lengua. Mi abuelo estaba de pie justo detrás de mí, su mano pesada sobre mi hombro, sus dedos clavándose lo suficiente para recordarme su presencia. La señora Brown preguntó por qué no había contestado mi teléfono. Mi abuelo dijo suavemente que había estado descansando sin aparatos electrónicos, órdenes del médico para una mala migraña. Ella no parecía convencida. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras nos estudiaba a ambos. Pidió hablar conmigo en privado. Mi abuelo dijo que no era apropiado en nuestra cultura, que las chicas solteras no se reunían a solas con extraños. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y pude verla procesando esta información, archivándola. Luego me miró directamente. Me preguntó si recordaba lo que aprendimos la semana pasada en la clase de ASL. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Sabía que esta era mi oportunidad. Mientras mi abuelo no podía ver, signé ayuda lo más claramente posible, mis dedos moviéndose en el patrón familiar que practicamos. Su expresión no cambió, pero vi que se daba cuenta. Vi el ligero ensanchamiento de sus ojos antes de controlar su rostro. Dijo que esperaba que volviera pronto a clase y se fue. En el momento en que su coche desapareció por el camino de entrada, mi abuelo me dio una bofetada. La fuerza de ella hizo que mi cabeza se girara hacia un lado, y probé la sangre donde mis dientes cortaron mi mejilla. Había visto mi reflejo en la ventana. Me llamó chica estúpida, y dijo que acababa de empeorar las cosas para todos. Me arrojó de nuevo al sótano, empujándome con tanta fuerza que tropecé en las escaleras. Lo oí hacer más llamadas telefónicas, su voz urgente y enojada. Esa noche no pude dormir. Me dolía la cara donde me había golpeado y seguía repitiendo la visita de la señora Brown. ¿Había entendido? ¿Volvería o acababa de empeorar las cosas como dijo mi abuelo? Presioné mi espalda contra la fría pared e intenté no llorar. Al día siguiente, la señora Brown regresó. Esta vez trajo a una trabajadora social llamada Janet, una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud sensata. Dijeron que estaban haciendo una verificación de bienestar, que era un procedimiento estándar cuando un estudiante faltaba varios días. Mi abuelo no tuvo más remedio que dejarlos entrar, aunque su sonrisa era tensa. Rápidamente llamó a algunas de las tías para que la casa pareciera normal. En cuestión de minutos, comenzaron a cocinar y limpiar como si fuera un día normal, llenando el aire con el olor a especias y el sonido de la normalidad. Me limpiaron de nuevo, mi tía cepillándome el pelo con brusquedad y pellizcándome las mejillas para darles color. Me vistieron con un brillante salwar camisa azul y me indicaron qué decir. Mi tía susurró que si no cooperaba ya habían elegido maridos para todas nosotras. Me mostró fotos en su teléfono, hombres de entre 30 y 40 años, algunos ya casados, todos de familias tradicionales de origen. Nos enviarían de vuelta en una semana. Me senté en la sala de estar tratando de parecer normal mientras mi interior se agitaba con miedo e ira. La trabajadora social me hizo preguntas sobre la escuela y el hogar. Di las respuestas ensayadas mientras mi abuelo observaba desde su silla, su presencia como un peso en la habitación. Pero había escondido mi cuaderno de ASL en mi regazo debajo de un cojín. Cuando cambié de posición para responder una pregunta sobre mis temas favoritos, lo dejé caer. Las páginas se esparcieron por el suelo, revelando meses de práctica del lenguaje de señas, notas sobre cómo enseñar a mis primas, dibujos de manos formando palabras. Janet se inclinó para recogerlo, y vio páginas cubiertas de práctica del lenguaje de señas. Lentamente recogió cada página, tomándose su tiempo para estudiarlas. Me lo devolvió con un pequeño asentimiento que mi abuelo no pudo ver. Tomó fotos de la casa, diciendo que era un procedimiento estándar, su cámara haciendo clic constantemente. Fotografió las cerraduras de las puertas, los barrotes de las ventanas que mi abuelo afirmó que eran por seguridad. Mencionó que volverían para visitas de seguimiento. La mandíbula de mi abuelo se tensó, pero sonrió y dijo que siempre eran bienvenidos, que no tenían nada que ocultar. Después de que se fueron, todo se movió rápido. Mi abuelo convocó una reunión familiar de emergencia. Dijo que la ceremonia se llevaría a cabo esa noche, que no podían esperar más. Llamó a todas las familias para que vinieran de inmediato. Dijo que el mundo exterior estaba tratando de destruir nuestras tradiciones y que teníamos que actuar rápidamente. Los hombres comenzaron a preparar la sala principal,
moviendo muebles, colocando objetos ceremoniales con deficiencia de práctica. Nos subieron a las chicas desde nuestros diversos escondites. Parecíamos toscas, con el pelo sin lavar, la ropa arrugada, los ojos hundidos que habían visto demasiado. Algunas chicas tenían moretones que intentaron ocultar. Nos hicieron bañar y vestir con saris blancos. Blancos por pureza, dijeron. Blancos como fantasmas, blancos como rendición. La tela se sentía pesada contra mi piel. Nos alinearon por edad en la sala de preparación. Yo era la mayor, así que iría primero. Miré a las demás. Kavya aún temblaba. Maya desafiante pero asustada. La pequeña Asha confundida y queriendo a su madre. La habitación se llenó de familiares cuando el sol se ponía, proyectando largas sombras a través de las ventanas. Los hombres se sentaron en el círculo interior sobre cojines, sus rostros solemnes con el peso de la tradición. Las mujeres silenciadas se pararon contra las paredes como centinelas, sus hilos rojos visibles en sus muñecas, sus ojos bajos. Sobre una mesa baja se sentaron platos de plata con hilo rojo y tijeras. Los objetos ceremoniales brillaban a la luz de las lámparas, herramientas de una tradición que había robado voces durante generaciones. Mi estómago se revolvió al mirarlos. Mi abuelo comenzó a cantar en sánscrito, su voz profunda y rítmica. Los otros hombres se unieron, sus voces creando un ritmo hipnótico que parecía hacer vibrar el aire. Encendieron incienso que hizo que el aire se volviera denso y difícil de respirar, sándalo y algo más que me mareó. El humo se elevó hacia el techo como dedos que se agarraban. Mi padre se acercó con un hilo rojo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro era de piedra. No quiso mirarme a los ojos. Miré a mis primas. Algunas lloraban en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Otras miraban al frente, ya practicando su silencio. La más joven se chupaba el pulgar, un hábito que había roto hacía años. Pensé en Anjali, donde quiera que estuviera ahora. Pensé en todas las mujeres que bordeaban las paredes. Décadas de silencio presionadas entre ellas como flores en un libro. Pensé en la señora Brown y Janet, en algún lugar de un mundo donde las voces de las mujeres importaban. Tomé mi decisión. Cuando mi padre me alcanzó, signé ahora a las otras chicas. Habíamos practicado esto en susurros y gestos cuando los adultos no estaban mirando. Nos dispersamos en todas direcciones. Los hombres no lo esperaban. Habíamos planeado rutas de escape, memorizado qué ventanas se abrían, qué puertas conducían a dónde. Algunas chicas corrieron hacia las puertas, otras se dirigieron a las ventanas. La habitación estalló en caos. Los saris blancos brillaron como pájaros que echaban a volar. Corrí hacia la cocina, donde sabía que había una puerta trasera. Mi tío Dev atrapó a mi prima cerca de las escaleras, su mano cerrándose sobre su dupata. Ella se retorció, dejando la bufanda en sus manos. Dos chicas salieron antes de ser agarradas en el patio. Podía oír gritos y llantos por todas partes. Mi sari se enredó alrededor de mis piernas, ralentizándome. Me lo subí, sin importarme ya la propiedad. Entré en la cocina. Las mujeres estaban allí preparando comida como siempre lo hacían durante las ceremonias. Las ollas burbujeaban en la estufa y el olor familiar de dough y arroz llenaba el aire. Miraron hacia arriba en estado de shock. Les rogué que nos ayudaran, las palabras saliendo de mi boca. La mayoría miró hacia otro lado, entrenada por años de miedo, sus manos continuando su trabajo automáticamente. Pero mi tía Miera dio un paso adelante. Siempre había sido diferente, más silenciosa en su rebelión. Bloqueó la puerta cuando apareció mi padre, respirando con dificultad por la persecución. Él le ordenó que se moviera. Ella negó con la cabeza, un simple gesto que pareció sacudir los cimientos de nuestro mundo. Otra tía se unió a ella, luego otra. Lentamente, las mujeres silenciadas formaron una pared entre nosotros y los hombres. Por primera vez en décadas, estaban eligiendo un bando. Mi padre intentó abrirse paso, pero cerraron los brazos, sus hilos rojos como una cadena que las unía. Fue entonces cuando apareció mi abuela. Ya no venía a las ceremonias, quedándose en su habitación con sus recuerdos y sus fotografías de una vida antes del silencio. Pero estaba de pie allí ahora, con 90 años y feroz. Su cabello blanco estaba suelto alrededor de sus hombros en lugar de su moño habitual. Todavía llevaba su hilo rojo de cuando fue silenciada a los 16. La tela se había desvanecido con el paso de las décadas, pero nunca se había roto. Se estiró y se lo quitó de la muñeca con dedos artríticos y nudosos. Habló por primera vez en 40 años. Su voz era ronca pero clara, como una puerta que se abría sobre bisagras oxidadas. Les dijo a sus hijos que se detuvieran. Dijo que había visto esta tradición destruir demasiadas vidas. Había visto demasiadas chicas brillantes atenuadas. Dijo que se había mantenido en silencio cuando silenciaron a sus hijas, pero que no iba a ver qué les sucediera a sus nietas. Sus palabras llenaron la habitación como agua que rompe una presa. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso las ollas en la estufa parecieron calmar su burbujeo. Mi abuelo miró a su madre como si fuera una extraña. Ella caminó a través de la multitud de hombres que se separaron ante ella como si estuviera partiendo el mar. Sus pasos eran lentos pero firmes. Tomó las tijeras del plato ceremonial
y cortó cada hilo rojo en pedazos. El sonido del corte pareció increíblemente fuerte. Luego se volvió hacia las mujeres que bordeaban las paredes. Les dijo que podían hablar. Dijo que su silencio les había dado demasiado poder a los hombres durante demasiado tiempo. Dijo que había pasado 40 años lamentando su silencio. 40 años de palabras pudriéndose en su garganta. Una por una, las mujeres comenzaron a quitarse los hilos. Algunas lloraron al hacerlo. Décadas de emoción reprimida saliendo a borbotones. Otras rieron. El sonido oxidado y hermoso. Mi madre se quitó el suyo y dijo mi nombre por primera vez en años. El sonido de ello me hizo llorar. Los hombres no sabían qué hacer. Ahora eran superados en número, y lo que es más importante, la autoridad moral que habían reclamado se estaba desmoronando. Algunos tíos intentaron agarrar a sus esposas, pero las mujeres se mantuvieron unidas. Mi tía le dijo a su esposo, con el paso de las semanas, la atmósfera cambió drásticamente. Aquella estructura familiar que parecía inquebrantable, tan sólida y eterna, comenzó a mostrar sus primeras grietas. Algunas familias no pudieron soportarlo, desintegrándose por completo. Los defensores más acérrimos de la tradición cortaron lazos con aquellos que se atrevieron a romper el voto de silencio. Mis primas, antes sometidas a esta antigua costumbre, ahora eran reubicadas entre parientes mientras sus padres lidiaban con la nueva realidad. Pero en medio de la disolución, la red de apoyo entre las jóvenes se fortaleció. Nuestros teléfonos vibraban constantemente con mensajes, compartiendo recursos, apoyo y la certeza de que no estábamos solas. Creamos un grupo secreto en línea, un refugio donde podíamos hablar con total libertad, lejos de miradas inquisidoras. La señora Brown, una figura clave en este despertar, fue fundamental. Ella orientó a varias jóvenes para que denunciaran abusos a las autoridades, conectándonos con terapeutas y abogados que comprendían nuestras complejidades culturales, pero que jamás aceptarían la cultura como una excusa para el maltrato. Algunos casos prosperaron, otros no, pero la mera amenaza legal fue suficiente para que algunos hombres reconsideraran sus acciones. La comunidad ya no podía ocultar lo que sucedía. Las noticias locales comenzaron a hacerse eco de nuestras historias, con periodistas buscando entrevistas y testimonios. Al principio, la relación con mis padres fue tensa. La casa se sentía diferente, como si las paredes mismas estuvieran aprendiendo a adaptarse a nuevos sonidos. Pero, poco a poco, mi madre empezó a preparar mis platos favoritos, aloo paratha con mantequilla extra o el dulce mango kulfi que hacía cuando yo era niña. Con una voz que sonaba oxidada por el desuso, tartamudeando, me preguntaba sobre la escuela. Luego, compartió historias de su propia infancia, de los días antes de que el silencio le fuera impuesto, de su anhelo por ser maestra y de su amor por el canto. Mi padre tardó más en abrirse, pero finalmente me pidió que le mostrara lo que había aprendido en ASL. Sus dedos, torpes al principio, aprendían de los míos a decir «lo siento». Algunas de mis primas se fueron a vivir con familiares que ya habían abandonado las viejas costumbres. Otras se quedaron con padres que, lentamente, comenzaban a aceptar el cambio. Unas pocas fueron enviadas de vuelta a nuestra tierra natal, pero ahora tenían teléfonos y manteníamos el contacto. Seguíamos enseñándonos ASL, no solo por precaución, sino porque se había convertido en nuestro lenguaje de rebeldía, nuestra libertad secreta. Mi abuela se convirtió en nuestra campeona inesperada. Visitaba a las familias y hablaba abiertamente sobre sus décadas de silencio forzado. Les decía a los hombres cuánto se habían perdido al no escuchar los pensamientos de sus esposas, los poemas que había compuesto en su mente, los chistes que había querido compartir, los consejos que no pudo dar. A las mujeres les recordaba que eran más fuertes de lo que imaginaban. Algunas escucharon, otras no, pero ella siguió hablando, recuperando 40 años de palabras. En la siguiente reunión familiar, durante el Diwali, nuestra celebración más grande, todo se sintió diferente. La mitad de las personas habituales no asistieron, pero quienes sí lo hicieron, trajeron sus voces. Las mujeres hablaban y reían. Sus palabras se mezclaban con el estruendo de los fuegos artificiales. Algunas aún usaban los hilos simbólicos por elección, pero ahora era una decisión consciente. Los hombres parecían, de alguna manera, más pequeños. Ya no eran los únicos con derecho a hablar. Debían dejar espacio para otras voces. Anjali estaba allí con su hermana, viviendo con primas de mente más abierta y asistiendo a la escuela. Aún tenía pesadillas, pero estaba sanando. Se había cortado el pelo en un acto de desafío a la tradición y usaba jeans en lugar de la vestimenta tradicional. Me agradeció por alzar la voz y le respondí que lo hicimos juntas. Sin el apoyo de las demás, nada habría cambiado. Fuimos la voz de cada una cuando no teníamos la nuestra. Seguimos enseñando el lenguaje de señas, pero ahora era solo otra forma de comunicarnos. Algunas madres lo aprendieron para hablar con sus hijas, que aún estaban encontrando sus voces después de años de silencio. Creamos señas para sentimientos que habían estado enterrados por demasiado tiempo. Señas para la particular frustración de las palabras no dichas, para la alegría de la libre expresión, para el miedo que aún persistía. El lenguaje que comenzó como rebeldía se transformó en sanación. Meses después, mi padre se disculpó.
Estábamos sentados en el jardín donde me enseñó a andar en bicicleta, donde plantamos tomates cuando yo tenía 7 años. Dijo que había seguido las tradiciones sin pensar, simplemente porque era lo que su padre había hecho. Ver a mi madre encontrar su voz de nuevo le mostró lo que se había estado perdiendo. Dijo que estaba orgulloso de mí por ser más valiente de lo que él jamás había sido. Aún le costaban los cambios, pero lo estaba intentando. No todos cambiaron. Algunas familias se aferraron más a lo antiguo, mudándose a comunidades que aún practicaban las viejas costumbres. Nos llamaron corruptas. Dijeron que habíamos perdido nuestra cultura. Algunas jóvenes se perdieron para nosotros, casadas rápidamente antes de que pudieran rebelarse. No pudimos salvar a todas. El peso de ese fracaso se posó pesadamente sobre mis hombros, pero habíamos resquebrajado los cimientos del silencio que habían permanecido por generaciones. Y a través de esas grietas, las voces finalmente se estaban liberando. Los meses posteriores a ese Diwali fueron extraños. Algunas familias fingieron que nada había cambiado, mientras que otras se desmoronaron por completo. El padre de mi prima Kavya intentó arreglar un matrimonio para ella, aunque solo tenía 13 años. Encontró a un hombre de 35 años de nuestra tierra natal, dueño de una tienda de conveniencia. Pensó que, si se movía lo suficientemente rápido, podría casarla antes de que alguien pudiera detenerlo. Pero Kavya había aprendido más que solo lenguaje de señas de nosotras. Grabó a su padre en su teléfono hablando sobre los planes de matrimonio. Envió la grabación a nuestro chat grupal, y supimos que teníamos que actuar rápido. Llamé a la señora Brown y ella contactó a las autoridades. En 2 días, Kavya se estaba quedando con mi familia mientras su padre lidiaba con una visita de servicios de protección infantil. Mi casa se convirtió en una especie de hogar de transición para primas que escapaban de situaciones difíciles. Al principio, mis padres no estaban muy contentos con eso, pero mi madre no dejaba de repetir que ojalá alguien la hubiera ayudado a esa edad. Llegamos a tener 3 chicas viviendo con nosotros al mismo tiempo. Mi padre convirtió el sótano, que era un trastero, en un dormitorio, el mismo sótano donde me habían encerrado en casa de mi abuelo. Este tenía paredes de colores claros, ventanas y ninguna cerradura en las puertas. Una noche, mi tío Dev apareció en nuestra puerta exigiendo que le devolviéramos a su hija. Estaba ebrio y furioso, golpeando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaban. Mi padre, por primera vez, le hizo frente. Le dijo a Dev que se fuera o llamaría a la policía. Se empujaron en el jardín delantero. Los vecinos salieron a mirar. Alguien llamó a la policía y Dev pasó la noche en la cárcel. Después de eso, las cosas se intensificaron. La parte tradicional de la familia comenzó a organizarse. Celebraban reuniones en casa de mi abuelo para averiguar cómo recuperar el control. Alguien nos filtró sus planes. Iban a sacar a todas las chicas de la escuela y enviarlas de vuelta inmediatamente. Ya habían comprado pasajes de avión para algunas de ellas. Tuvimos que movernos rápido. La señora Brown nos ayudó a contactar a un abogado especializado en temas de custodia. Algunas de las chicas pudieron presentar órdenes de protección, otras tuvieron que esconderse con parientes que las apoyaban. Era como un extraño ferrocarril subterráneo para adolescentes que intentaban evitar matrimonios forzados. La comunidad se dividió por completo. En el supermercado, las familias literalmente cruzaban a diferentes pasillos para evitarse. El templo tuvo que celebrar 2 servicios separados porque la gente se negaba a orar junta. Algunos de mis tíos intentaron abrir su propio templo donde las viejas reglas aún se aplicaran, pero no pudieron encontrar suficientes personas para financiarlo. Mi abuelo intentó un último movimiento de poder. Convocó una reunión de todos los ancianos varones de los estados vecinos. Iban a votar si desterrar oficialmente a las familias que habían abandonado la tradición del silencio. Pensó que, si suficientes comunidades se unían, podrían presionar a todos para que volvieran a la línea. Pero mi abuela tenía sus propios planes. Había estado ocupada esos meses hablando con mujeres de otras comunidades. Organizó una contramitín el mismo día. Mujeres que habían sido silenciadas durante décadas vinieron desde cientos de kilómetros de distancia. Llenaron un centro comunitario que habíamos alquilado, con sus hilos rojos dejados en casa. La reunión de hombres tuvo quizás 30 personas. La reunión de mujeres tuvo más de 200. Mi abuela se puso de pie y contó su historia nuevamente, pero esta vez nombró nombres. Habló de qué anciano había golpeado a su esposa por tararear mientras cocinaba. Habló de la chica que se había llamado a sí misma antes que ser silenciada. Tenía fechas y detalles que hacían que las afirmaciones de tradición de los hombres sonaran como lo que realmente eran: control y abuso. Algunas mujeres de las otras comunidades regresaron a casa y se quitaron sus hilos ese mismo día. Sus maridos llamaron a mi abuelo, furiosos, diciendo que su familia había infectado las suyas con la rebeldía. La red de apoyo creció más allá de nuestra familia. Comenzamos a recibir mensajes de chicas en otros estados preguntando cómo aprender lenguaje de señas, cómo resistir. Mi padre perdió su trabajo porque su jefe era uno de los tíos tradicionalistas. Pero mi madre consiguió un trabajo por primera vez en 20 años. Trabajaba en una guardería, finalmente llegando a enseñar como siempre había querido.
Su voz se hacía más fuerte cada día. Ahora cantaba mientras cocinaba, mal, pero felizmente. La siguiente crisis llegó cuando el tío Raj intentó secuestrar a su hija de la escuela. Se presentó con otros 2 hombres e intentó forzarla a subir a una furgoneta, pero la escuela estaba preparada. Les habíamos advertido sobre posibles intentos. Cerraron la escuela de inmediato y llamaron a la policía. Fue arrestado en el estacionamiento mientras su hija observaba desde la ventana de un aula. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente feas. Las familias tradicionalistas comenzaron a amenazar a cualquiera que nos ayudara. Nos pincharon los neumáticos. Alguien arrojó un ladrillo por nuestra ventana. Mi padre instaló cámaras de seguridad y mi madre aprendió a usar gas pimienta. Viajábamos en grupo y nos comunicábamos constantemente, pero no nos íbamos a echar atrás. Las chicas que habían sido forzadas a matrimonios comenzaron a pedir ayuda. Algunas pudieron divorciarse o anular sus matrimonios. Otras estaban atrapadas, pero al menos podían hablar con nosotras, saber que no estaban solas. Recaudamos dinero para ayudar a algunas de ellas a empezar de nuevo. Mi prima Maya se convirtió en nuestra portavoz. Ahora tenía 16 años y era feroz. Abrió un canal de YouTube hablando de nuestras experiencias. Los videos se volvieron virales en nuestra comunidad y más allá. Recibió amenazas de muerte, pero también mensajes de chicas de todo el mundo que lidiaban con tradiciones similares. El punto de inflexión llegó en el 16º cumpleaños de mi prima Nija. Sus padres eran tradicionalistas, pero vacilaban. Habían planeado una pequeña ceremonia, no el silenciamiento completo, pero un uso simbólico del hilo. Nija siguió el juego hasta que llegó el momento crucial. Entonces, se puso de pie y dio un discurso que había estado practicando durante semanas. Habló de querer ser médica, de tener sueños que requerían una voz. Habló de amar a sus padres, pero no a sus tradiciones. Se quitó el hilo que acababan de atarle y se lo devolvió. Su madre comenzó a llorar y luego se quitó su propio hilo. Su padre se quedó allí, impactado, mientras su esposa pronunciaba su nombre por primera vez en 20 años. Ese se convirtió en el patrón. Las chicas fingirían seguir el juego hasta el momento crucial, y luego se negarían. Algunas familias lo aceptaron, otras explotaron. Pero cada negativa facilitó la siguiente. La tradición estaba muriendo, un cumpleaños a la vez. La salud de mi abuelo comenzó a fallar. Creo que la pérdida de control rompió algo en él. Sufrió un ataque al corazón y pasó semanas en el hospital. Mi abuela se sentó junto a su cama y le habló constantemente, recuperando todos los años de silencio. No sé si él la escuchó, pero ella necesitaba hablar. Cuando salió, era diferente, más pequeño de alguna manera. Dejó de convocar reuniones, dejó de intentar controlar a todos. Pasaba sus días sentado en su jardín, observando cómo el mundo cambiaba sin él. A veces sentía lástima por él, pero luego recordaba el sótano y el miedo en los ojos de mis primas. El siguiente Diwali, celebramos 2 fiestas, una para las familias tradicionalistas y otra para el resto de nosotros. La nuestra era más ruidosa, llena de voces de mujeres y risas. Podíamos escuchar la otra celebración al otro lado de la ciudad, tranquila y apagada. Algunas familias enviaron miembros a ambas, intentando mantener un pie en ambos mundos. Anjali fue aceptada en la universidad. Estaba estudiando Derecho, queriendo ayudar a otras chicas en nuestra situación. Aún tenía cicatrices, físicas y mentales, pero estaba construyendo una vida. Su hermana menor vivía con ella, a salvo del matrimonio que su padre había planeado. Mis padres renovaron sus votos en su aniversario. Esta vez mi madre pronunció sus propias promesas en lugar de permanecer en silencio. Prometió no volver a callar. Enseñar a sus hijas a usar sus voces. Mi padre prometió escuchar, valorar sus palabras. No fue perfecto, pero fue honesto. Las clases de lenguaje de señas continuaron, pero ahora eran solo por diversión y comunicación. Enseñamos a padres y hermanos, creando un lenguaje verdaderamente inclusivo. Algunas de las mujeres mayores luchaban con la artritis al hacer las señas, pero persistieron. Habían esperado demasiado tiempo para comunicarse libremente. La señora Brown recibió un premio del Estado por su intervención. Nos llevó a todas las chicas a la ceremonia. Le hicimos señas de gracias al unísono, un mar de manos moviéndose juntas. Ella lloró y dijo que nosotras le habíamos enseñado más de lo que ella nos había enseñado. Algunas familias se mudaron, incapaces de aceptar los cambios. Encontraron comunidades que aún practicaban las viejas costumbres, lugares donde las voces de sus hijas serían robadas a los 16 años. No pudimos salvar a esas chicas, pero podríamos estar listas si alguna vez pedían ayuda. Mi abuela falleció esa primavera. En su funeral, cientos de mujeres hablaron sobre cómo las había inspirado. Compartieron historias de sus primeras palabras después del silencio, del coraje que les había dado. Incluso algunos hombres hablaron, admitiendo que se habían equivocado. Mi abuelo se sentó en la primera fila, luciendo perdido sin su voz llenando sus días. Para cuando me gradué de la escuela secundaria, la tradición del silencio estaba mayormente extinta en nuestra comunidad. Algunas familias celebraban ceremonias simbólicas con hilos temporales, que duraban un día o una semana. Otras la abandonaron por completo. Unas pocas se aferraron a las viejas costumbres,
pero estaban cada vez más aisladas. Entré a la universidad con una beca, planeando estudiar trabajo social. Quería ayudar a otras chicas atrapadas por tradiciones que las lastimaban. Mis padres estaban orgullosos, aunque mi padre a veces todavía parecía sorprendido cuando decía lo que pensaba en la cena. La red que construimos se convirtió en una organización formal. Obtuvimos el estatus de organización sin fines de lucro y fondos para ayudar a las chicas a escapar de matrimonios forzados y abusos. Realizamos talleres enseñando lenguaje de señas y autodefensa. Algunas de las mujeres que habían sido silenciadas por más tiempo se convirtieron en nuestras más fervientes defensoras. En mi última reunión familiar antes de la universidad, conté voces en lugar de silencio. 23 mujeres hablando, riendo, discutiendo, cantando. Mi prima más joven hizo una danza con una canción que ella misma había escrito. Mis tías debatieron política mientras cocinaban. Mi madre contó historias vergonzosas de mi infancia. Los hombres se habían adaptado, en su mayoría. Ayudaban con la cocina y la limpieza, tareas que antes consideraban por debajo de ellos. Escuchaban cuando sus esposas e hijas hablaban. Algunos todavía parecían incómodos, pero lo estaban intentando. El cambio era lento, pero estaba ocurriendo. Todavía hago señas a veces, cuando las palabras no son suficientes. El lenguaje que nos salvó se convirtió en parte de nosotras. Se lo enseñamos a cada nueva niña de la familia, por si acaso. Pero ahora es una elección, no una necesidad desesperada. Nuestras voces son libres y nunca permitiremos que sean silenciadas de nuevo. Mirando mi brazalete de hilo rojo por última vez antes de irme a la universidad, me lo corté y lo tiré. Ya no necesitaba el recordatorio. Ninguna de nosotras lo necesitaba. Habíamos encontrado nuestras voces y nada nos las quitaría.